parece, empezamos ya esta charla coloquio a cargo de Yayo Herrero. Gracias por tu presencia, Yayo. Y doy la palabra a Pepi para que haga la presentación. Y ya comenzamos la charla. Dos cositas, por favor. Lo de los micrófonos y, si sois tan amables, si queréis hablar después para hacer esa charla más amena, que seguro que queréis aportar muchas cosas después, pues levantáis la manina y vamos haciendo lo posible para hacer el turno adecuado, ¿de acuerdo? Si hay alguna mano que se nos pasa o demás, pues ya de antemano os pido paciencia y disculpas por saltármelas, pero bueno, intentaremos que no. Pepi, por favor. Bueno, pues encantada estoy yo de saludaros a todas y a todas, y especialmente de saludarte, Yayo. Tenerte entre nosotras y nosotros y aquí nos satisface y nos llena, sobre todo, de alegría. Queremos que lo sepas. Podremos decir muchas cosas de Yayo. Yo estoy segura que la mayoría de vosotras y vosotros la conocéis, hacéis sus obras. Algo hay que decir, por si hay alguna persona despistada que sepa la gran personalidad y las grandes aportaciones que está haciendo Yayo a estas cuestiones importantes del cuidado y regeneración de la naturaleza y el ecofeminismo. Ya sabéis que es antropóloga, ingeniera agrícola, que es profesora, comparte con nosotras y nosotras la tarea trabaja en la UNED, que ha sido coordinadora estatal de Ecologistas en Acción, que creo que sigue siendo presidenta de la CUEN, no sé, Yayo. Ya no, bueno, pues lo ha sido. Y que bueno, que sabéis que es ese nombre que es la fundación que promueve la profundización, la democracia y la sostenibilidad medioambiental a través de la actividad educativa. Tiene muchas publicaciones que no se podrían leer aquí porque ocuparíamos la mañana y es importante que hable ella. Pero cómo no citar La vida en el centro, que nos ha emocionado y enseñado tanto, Yayo, con esas otras mujeres. Educación y ecología, el currículum oculto antiecológico, el currículum oculto antiecológico en los libros de texto, por qué las mujeres salvarán el planeta, apuntes para recuperar la vida, cambiar las gafas para mirar el mundo. Es esta perspectiva precisamente ecofeminista, Yayo, la que nos ha animado a escucharte hoy aquí y a compartir y a aprender de ti. El MEGEB en general, acompañada de la comisaria de España y que ha mostrado su preocupación por el repunte de casos. Apagar los micros, por favor. Estamos muy interesados en estas perspectivas que tú nos planteas del cuidado de las personas y del cuidado de la naturaleza y de la capacidad de las mujeres para transportar el mundo. Solo decirte, y en palabras de Floren Enríquez, que llama la atención tu sonrisa y tu capacidad de empatía, que hoy disfrutaremos. Bienvenida, Yayo, muchas gracias por estar hoy aquí y cuando quieras. Pues muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí sí que es un placer y me hace mucha ilusión tener este espacio y sobre todo el diálogo que podamos tener después, del cual yo espero también recoger mucho, ¿no? Porque cuando hablas con personas que tienen trayectorias y experiencias en el ámbito de educación es cuando más aprendes, ¿no? Espero que las palabras de Pepi en la presentación así tan amables no hayan dejado con una expectativa demasiado alta que luego no sea capaz de cumplir, que es lo que tienen las presentaciones cariñosas como las que ella ha hecho. Bueno, yo lo que he preparado es una reflexión, una intervención que espero que no sea demasiado larga para que tengamos tiempo para poder compartir bien, que siempre es lo más enriquecedor. Y en ella lo que querría es que miráramos desde esa perspectiva ecofeminista lo que somos, el momento en el que estamos y las implicaciones educativas que tiene lo que somos y el momento que estamos viviendo, ¿no? Y desde ahí, bueno, pues lanzar una serie de propuestas o de consideraciones que estoy pues muy interesada en que luego podamos matizar, discutir entre todas, ¿no? Quiero empezar planteando que estamos viviendo un momento de verdadera guerra contra la vida, un momento en el que podría decirse, yo creo que defendería,
que la política y la economía globalizadas y hegemónicas en las que estamos insertos e insertas se desarrollan no solamente de espaldas, sino en directa contraposición con las bases materiales que permiten sostener la existencia humana y también la de otras especies, ¿no? Y como suena como muy burro decir así, que estamos viviendo un momento de verdadera guerra contra la vida, querría empezar recordando, pensando, compartiendo cuáles son esas bases materiales que permiten sostener la existencia humana, ¿no? Y recordando que como seres humanos que somos unos animales especiales, pero animales, que viven insertos en una trama de la vida, integrada por plantas, aire, flores, animales, otras personas, una trama de la vida de la cual formamos parte y sin la cual no podemos vivir. Es decir, somos seres radicalmente ecodependientes. Nuestra vida es imposible al margen de esa naturaleza de la que formamos parte y en la que estamos insertos, ¿no? Y esta ecodependencia aboca a una serie de cuestiones que son absolutamente insoslayables para los seres humanos, ¿no? Y algunas, cuando las mencione, os van a parecer de perogrullo, pero hay que mencionarlas porque, sin embargo, una buena parte de los aprendizajes mayoritarios, desde luego en la escuela, desde luego también en la secundaria, o sea, en la escuela primaria, la secundaria, pero también en el ámbito universitario, incluso la formación profesional, son dados como verdades casi incuestionables, ¿no? El ser ecodependientes nos tiene que hacer pensar que no hay absolutamente nada generado por los humanos que se pueda dar al margen de esa naturaleza. O sea, no hay tecnología posible sin naturaleza, no hay economía posible sin naturaleza. Todo, absolutamente todo lo que los seres humanos necesitamos para mantener nuestras condiciones vitales, materiales, en condiciones de dignidad, procede de la naturaleza. Es obvio cuando estamos hablando, por ejemplo, del agua, que nos compone en un 65%, que ese agua no es producida por los seres humanos, sino por el ciclo del agua, que tiene un funcionamiento ajeno y al margen de la propia vida humana. Es obvio que la energía que utilizamos desde para hacer funcionar una industria hasta para transportarnos o movilizarnos por el territorio dependen de minerales de la corteza terrestre que no han sido producidos ni fabricados por nadie, simplemente son extraídos hasta que se agotan, ¿no? Por otro lado, es también obvio que los seres humanos podemos cultivar alimentos, lo hacen las personas campesinas, pero no hay cultivo que valga sin fotosíntesis, no hay cultivo que valga sin ciclos naturales que tampoco han sido producidos ni son controlados a voluntad, aunque sí alterados por los seres humanos, ¿no? Me parece que es importante recordar esto porque, por ejemplo, cuando vamos a una facultad de Ciencias Económicas podemos encontrarnos con una asignatura que se llama Economía de los Recursos Naturales, que con frecuencia es cuatrimestral, a veces simplemente optativa, de tal modo que un titulado en Ciencias Económicas puede salir de su facultad concibiendo la naturaleza como una especie de subconjunto dentro de la economía y no más bien la economía como un subconjunto dentro de una biosfera, dentro de un entorno natural que es como es en realidad. Es decir, la economía se inserta inevitablemente en esa biosfera, ¿no? Lo mismo sucede, lo comentaremos después cuando hablemos del currículo oficial y de ese currículo oculto que se da muchas veces en ámbitos, por desgracia, muy mayoritarios dentro de la educación, permanece también ajeno a ese currículo, permanece ajeno en muchas ocasiones a esa cuestión, digamos, de la inserción dentro de la naturaleza, la inevitable inserción dentro de la naturaleza, ¿no? Por otro lado, el hecho de que seamos ecodependientes aboca a una segunda cuestión, y es la de que el planeta Tierra tiene límites. Y sobre algo que tiene límites, nada, absolutamente nada, se puede plantear crecer de forma ilimitada. Ni un bosque de robles, ni el tamaño de una ciudad, ni por supuesto el conjunto del sistema económico capitalista, ni ningún otro sistema económico. Tampoco podían crecer de forma ilimitada aquellas economías que se insertaron en los llamados países del socialismo real o en el actual capitalismo de Estado de China, ¿no? Es decir, nada
puede crecer de forma ilimitada en un planeta con límites. Como luego veremos, también digamos el tótem o el mito o el fundamentalismo económico del crecimiento está plenamente inserto también dentro de las dinámicas educativas mayoritarias de nuestros países y de nuestras sociedades, ¿no? Pero no solo somos seres radicalmente ecodependientes y por tanto sujetos a los límites físicos del planeta, sino que la vida humana se inserta también en un segundo territorio mucho más íntimo y más próximo, que es nuestro propio cuerpo. Los seres humanos vivimos encarnados en cuerpos vulnerables, en cuerpos finitos, en cuerpos permanentemente necesitados a lo largo de todas las etapas de nuestra vida y sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, ¿no? Muchas veces algunas propuestas políticas emancipadoras hablaban en términos clásicos de la necesidad de pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad, y a eso se le llamaba emancipación, ¿no? Claro, el problema es que jamás se puede superar el reino de la necesidad. Las únicas personas que no tienen necesidades son aquellas que han muerto. Toda la vida vamos a necesitar alimentos, cuidados, vamos a necesitar vivienda, vamos a necesitar un mínimo suministro energético, vamos a necesitar existir socialmente y contar para otras personas. Vamos a necesitar vínculos y relaciones, es decir, cuidados, ¿no? No hay personas que no tengan necesidades, ¿no? Por tanto, para poder desarrollar a lo largo del tiempo, generacionalmente y cotidianamente la vida, las personas insertas en esos cuerpos vulnerables y finitos necesitamos la garantía de la cobertura de esas necesidades. Lo que sucede es que a lo largo de la historia, quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado de los cuerpos vulnerables de forma cotidiana han sido mujeres. No porque estemos mejor dotadas genéticamente para ocuparnos del cuidado de los cuerpos vulnerables. Pensemos, por ejemplo, en la infancia, a la que nadie sobrevive si no recibe cuidados. Pensemos, y yo creo que la pandemia nos lo ha hecho ver con una crudeza tremenda, en los momentos de la vejez. Hemos visto lo que es una vejez, en algunos casos abandonada, dentro de residencias de mayores concebidas como negocios y no como espacios de cuidados. Pensemos, por ejemplo, en la diversidad funcional o en los momentos de enfermedad que atravesamos todas, ¿no? Es decir, a lo largo de toda la vida hacen falta cuidados que han sido proveídos a lo largo del tiempo mayoritariamente por mujeres, ¿no? No porque las mujeres estemos mejor dotadas genéticamente para ocuparnos del cuidado de los cuerpos. Sí, obviamente estamos mejor preparadas genéticamente para gestar y parir, es un universal insoslayable, pero desde que una persona nace hasta que esa persona muere, comunidades, personas, colectivos, instituciones, tienen las capacidades, las potencialidades y yo voy a defender que las obligaciones de ocuparse corresponsablemente del mantenimiento y el cuidado de esas vidas vulnerables, las vidas de todos y todas, ¿no? Quiero decir con esto que no existen personas completamente autónomas e independientes y por tanto, al no existir, al ser una falacia la existencia de personas completamente autónomas o independientes, patologizar la dependencia es un tremendo error. La dependencia no es una patología, sino que es un rasgo inherente de la vida, sobre todo en algunos momentos del ciclo vital. Por tanto, la vida humana, además de ser ecodependiente, es profundamente interdependiente, ¿no? Resumo diciendo, somos ecodependientes, sujetos a los límites físicos de la Tierra, somos vulnerables una a una las personas necesitadas de otra y por tanto somos y estamos abocadas a vivir en sociedades donde de forma interdependiente se garantice el cuidado de las existencias, ¿no? Esto nos hace defender que una vida nacida en modo alguno constituye una certeza que se mantenga en el tiempo. Una vida nacida es una vida posible y lo que hace que esa vida posible se transforme en una vida cierta es que se dé en un entorno social que interactúa con los bienes fondo de la naturaleza para producir todo aquello que necesitamos para garantizar la vida con dignidad y que se dé en un entorno también social que garantice los vínculos y las relaciones que son materiales también y que van a ser precisas
para que esa vida se pueda desarrollar con dignidad, ¿no? Por tanto, desde una perspectiva ecofeminista, hablamos de la necesidad de poner la vida en el centro, de la posibilidad de construir la política, la economía y también la cultura desde el enfoque de la sostenibilidad de la vida, es decir, poniendo y situando como prioridad todo aquello necesario para que todas las personas, no solamente unas cuantas, sean capaces de sostener vidas que además sean dignas, vidas que desde el punto de vista de la persona que las vive, obviamente, merezcan la alegría de ser vividas, ¿no? Ese es el enfoque de la sostenibilidad de la vida y me parece necesario plantearlo una y mil veces porque, sin embargo, las culturas, las políticas y las economías dominantes, las que se han creado, han nacido fundamentalmente en los entornos occidentales y han sido expandidas también al resto del mundo a partir de dinámicas que fueron coloniales en sus inicios y continúan siendo coloniales en los momentos actuales. Digamos que esas políticas, esas culturas, esas economías no tienen como principal prioridad el sostenimiento de vidas dignas para todas las personas, pensando también, incluso ampliando el resto del mundo vivo, sino que tienen otras prioridades que analizaremos un poquito después, pero que enunciamos ahora: el crecimiento económico, la idea de un progreso ligado a la economía y a la tecnología sin límites. Digamos, esas han sido las prioridades en torno a las cuales se ha organizado absolutamente el conjunto de la vida social, que han organizado y han servido para determinar qué leyes y qué criterios son los que sirven para organizar la vida en común y son los que, desde mi punto de vista, también han estado presentes en la configuración de lo que hemos denominado sistemas educativos, ¿no? Y que configuran en buena medida, digamos, esa dinámica mainstream de los sistemas educativos y de la práctica educativa, ¿no? Que no es, obviamente, la práctica educativa de muchas personas articuladas en movimientos de renovación pedagógica o que han considerado y consideran la educación como un instrumento emancipador para el conjunto de todo lo vivo y que han tenido una práctica y tienen una práctica y una reflexión, digamos, contrahegemónica, que siempre merece la pena rescatar porque es nuestra memoria y por tanto también lo que puede permitir activar la imaginación para construir una práctica educativa generalizada, diferente y alternativa, ¿no? El haber construido las vidas en torno a las prioridades del crecimiento, a las prioridades de una idea de progreso que después discutiré, ha generado una profunda crisis que yo voy a plasmar, no tengo tiempo para desarrollarla integralmente, pero sí quiero enunciar algunos de sus rasgos que me parece importante compartir para entender, digamos, la rotundidad de la frase de guerra contra la vida y el planteamiento que yo voy a hacer de riesgo de caminar hacia a un previsible colapso civilizatorio, que no quiere decir un Armagedón que lo hace estallar todo por los aires, sino más bien un proceso lento en algunas ocasiones, tremendamente rápido en otras, de degradación de aspectos esenciales para la vida, ¿no? Y voy a tratar de enunciar esa guerra contra la vida en una triple dimensión, ¿no? En primer lugar, la guerra contra los bienes de la naturaleza y contra la naturaleza de la que formamos parte, que viene a ser como serrar la rama en la que estamos sentados y sentadas con nosotros encima, ¿no? Una guerra contra la tierra que viene marcada, digamos, por un declive digamos, en la disponibilidad de energía y materiales, quizás uno de los aspectos menos trabajados, desde luego por la agenda política y mediática. Un organismo, desde luego, nada sospechoso de ecologismo radical, como la Agencia Internacional de la Energía, reconoció que en el año 2006 había alcanzado lo que se denomina el pico del petróleo convencional. Es ese momento en el que por cada barril de petróleo que se extrae en el mundo no se encuentran reservas que lo puedan sustituir. El petróleo que se está extrayendo en este momento son los últimos coletazos, digamos, en la disponibilidad de energía fósil, que ha sido la fuente energética con mayor capacidad, digamos, de realizar trabajo, que es lo que hace la energía, capacidad de mover personas, mover materiales, mover transportes,
mover, digamos, hacer funcionar las fábricas, incluso el modelo de agricultura industrial o de ganadería industrial, que son los que tenemos en este momento más extendidos, ¿no? Este declive de energía fósil es crucial en un momento en el que podríamos decir metafóricamente que comemos petróleo, desde el funcionamiento del metabolismo urbano de una ciudad hasta la agricultura y ganadería industrial se hacen literalmente imposibles y se dificultan enormemente si no se dispone de energía fósil y además barata, ¿no? El declive de la energía fósil está, junto con el cambio climático, está empujando a pensar que entre la agenda política la necesidad de transitar a otros modelos energéticos alternativos. Hablamos de las energías renovables y limpias, pero también hay sectores que hablan de la energía nuclear, ¿no? El problema que tenemos es que las energías renovables y limpias, siendo absolutamente necesarias para hacer la transición, son las energías de las que sí o sí la humanidad va a tener, por las buenas o por las malas, que aprender a vivir. Son fuentes energéticas que no pueden sustituir lo que hasta ahora proporcionó el petróleo, por dos motivos. En primer lugar, porque sus tasas de retorno energético, es decir, sus capacidades energéticas, son simplemente menores. Y en segundo lugar, porque para poder funcionar necesitan de la extracción de otros minerales: cobre, litio, platino, neodimio, disprosio, cobalto, uranio, minerales de la corteza terrestre que son tan finitos como lo era la energía fósil, que algunos de ellos ya han alcanzado sus picos de extracción, como es el caso del cobre, y otros, como es el caso del cobalto o del litio o del platino, no alcanzarán en los próximos años según la comunidad científica, ¿no? Claro, para fabricar aerogeneradores y placas solares hacen falta esos minerales. Pero es que esos minerales también hacen falta para transitar del coche de motor de combustión al coche eléctrico, que no se fabrica de la nada. Y son los mismos minerales que hacen falta para fabricar ordenadores, cableado, fibra óptica, satélites, teléfonos móviles, que son a los que se le está fiando también una parte de la transición económica con estos mecanismos, digamos, de innovación tecnológica, ¿no? Digamos que, por supuesto que hace falta tecnología, por supuesto que hace falta electrificar el modelo de transporte, por supuesto que hacen falta, digamos, aerogeneradores y placas solares para generar energía solar, pero el problema es que cuando miramos la cantidad de cosas que la industria promete hacer con las reservas que nos dice la comunidad científica que quedan, las cuentas no salen. O salen solamente si el beneficio es para un pequeño sector de privilegio que, amparado por el poder económico, por el poder político y por el poder militar, está literalmente saqueando los recursos del mundo en su propio beneficio. ¿Darían los recursos que quedan para toda la población del planeta? Sí, claramente sí, pero en un marco de consumo mucho, 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 mucho más austero y suficiente. Y cuando utilizo la palabra austeridad, la utilizo adrede para referirme a un uso prudente de los recursos que sean capaces de satisfacer las necesidades de todas las personas, no solamente de unas cuantas, ¿no? Esta guerra contra la vida alcanza también a lo que denominamos cambio climático. La semana pasada se filtró el informe nuevo del IPCC, que tenía que haber sido hecho público en el mes de octubre. Se decidió no hacerlo hasta la cumbre de Glasgow en diciembre y empiezan a plantear que lo van a hacer público después de la misma cumbre de Glasgow, en enero o febrero. Y en la filtración del informe del IPCC lo que se viene a plantear es que la dinámica del cambio climático es mucho más acelerada, mucho más grave de lo que se estaba planteando, y que ya de forma clara pone en riesgo no ya la vida de las generaciones futuras de dentro de 150 o 200 años, sino hablaba directamente ya de la de nuestros hijos e hijas, la de nuestros nietos y nietas, ¿no? La de las personas más jóvenes ya vivas, ¿no? Añadiríamos aquí toda la cuestión de la pérdida de biodiversidad, en la que no me voy a detener demasiado, pero la quiero nombrar porque sabemos y hemos visto a partir de la llegada del coronavirus cómo esta pérdida de biodiversidad está estructuralmente en el corazón de la pandemia que estamos viviendo, como de otras pandemias que hubo en momentos anteriores, como fue la SARS-12, el Zika o el ébola.
sin que estas anteriores afortunadamente tuvieran el nivel de globalidad y de expansión que ha tenido el COVID-19, ¿no? Pero digamos que la pérdida de biodiversidad, nos dice la comunidad científica, que supone la pérdida de ese escudo social, de ese seguro para la vida, el seguro de vida para la vida que supone la biodiversidad, ¿no? Bueno, todos estos elementos de guerra contra la vida son trabajados obviamente dentro de la escuela, ¿no? Otra cosa es cómo y con qué nivel de vinculación se trabajen. Cuando nosotros y nosotras hicimos el trabajo sobre el currículum oculto de los libros de texto, había elementos como es el declive de la energía y de los materiales que no aparecían en el currículo escolar, de lo que trabajamos, ni de lo que trabajamos en los libros de texto, ni cuando analizamos el currículo oficial que está recogido en el decreto, que estaba recogido en el decreto de enseñanzas mínimas del Ministerio. Vimos también que cuando se hablaba de cambio climático, se hablaba de cambio climático muchas veces en las áreas de ciencias naturales, pero no se vinculaba de forma clara ni con los modelos económicos, ni con los modelos urbanos, que además cuando se hablaba de energía o de cambio climático no estaba vinculado con las desigualdades que genera, ¿no? Ni se hablaba ni se mencionaban a las empresas de corte transnacional que se apoderan de esos recursos y que los gestionan en su propio interés, ¿no? Un segundo elemento, una segunda dimensión de esta guerra es la guerra contra los derechos, que termina contra los derechos humanos y derechos sociales y colectivos, que termina generando unas profundísimas desigualdades, o mejor dicho, acrecentando unas desigualdades previas, ¿no? Lo vemos claramente cuando hablamos de las relaciones norte global, sur global. Es decir, si nos preguntamos de dónde está viniendo ahora mismo, por ejemplo, a Europa, incluido también el Estado español, obviamente, el petróleo, el carbón o los minerales, incluso la alimentación o la pesquería, nos encontramos con que los nombres de los países nos van a sonar un montón. Irán, Libia, Siria, Irak, Venezuela, Colombia, Nigeria, el Sáhara. Es decir, estamos hablando de zonas que están profundamente atravesadas por conflictos, por guerras, a veces formales y otras veces por las guerras informales que provoca la dinámica pues, tan depredadora de muchas empresas transnacionales y que vulneran todo tipo de derechos, derechos sociales, derechos económicos, derechos humanos de todo tipo, ¿no? La semana pasada fue condenado finalmente en un ejercicio yo creo que tremendamente notable de presión por parte de los movimientos sociales, uno de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres. Anteriormente habían sido condenados los autores materiales, sicarios contratados, pero la semana pasada un juez de Honduras condenó a Roberto David Castillo, el presidente ejecutivo de la empresa que estaba detrás de la generación de proyectos hidroeléctricos en el río que Berta Cáceres y el pueblo lenca estaba defendiendo y que promocionó, digamos, el asesinato de Berta. Aún queda por ver si son condenadas la familia, vinculada además a la Escuela de las Américas, que sabéis que es ese espacio que financió el gobierno de Estados Unidos para, digamos, acabar con las luchas insurgentes que existían en América Latina en los años 70 u 80, si queda también condenada la familia vinculada a esa Escuela de las Américas, ¿no? En el año pasado superaron en 400 personas las que fueron asesinadas por defender la tierra y sus comunidades en América Latina. Todas ellas fueron asesinadas después de oponerse a proyectos de corte extractivista o de corte, digamos, de generación de energía. Algunas de ellas, algunos de estos proyectos, quienes tenían detrás eran a empresas que cotizan en el IBEX 35, es decir, empresas que podríamos denominar españolas, ¿no? Esa vulneración es absolutamente terrible y tiene dimensiones de clase, tiene dimensiones coloniales y racistas y tiene también importantes dimensiones de género, ¿no? Porque mayoritariamente mujeres están encabezando muchas de estas luchas en defensa de sus comunidades precisamente por el rol que les asigna la sociedad patriarcal de mantenedoras de la vida en sus
en sus comunidades y están siendo también, digamos, violentadas, criminalizadas y asesinadas, ¿no? Pero esa guerra contra los derechos no solamente se da en términos norte global, sur global, sino que también la vemos dentro de nuestro propio territorio. Antes de la pandemia, antes de que llegara la pandemia del coronavirus, en enero de 2019, Paul Alston, relator sobre pobreza extrema de Estados Unidos, hacía una visita al conjunto del Estado español y la conclusión era que había, digamos, amplios sectores sumidos en la precariedad, y dentro de ellos algunos sumidos en una situación de profunda pobreza, ¿no? De profunda vulneración de derechos. Hablaba de que había visitado zonas en donde la vida era similar a la de los campos de refugiados que conocemos en muchos lugares en la periferia de Europa. Estamos hablando de una pobreza que ya es estructural, donde hay personas no ya desempleadas, no ya en situación de riesgo, sino personas que tienen un empleo y tienen un salario que no llegan a final de mes, a las que le tienen que cortar la luz, a las que les cortan, bueno, a las que les cortan la luz, a las que les cortan el agua o que tienen dificultades para acceder a la vivienda. En particular, muchísimas personas jóvenes, insisto, con empleo, que no son capaces de poder vivir un proyecto autónomo vital escogido porque ni siquiera pueden pagar lo que cuesta la vivienda. Recuerdo, vivienda, suministros eléctricos, suministro de agua, que son derechos recogidos en la Declaración de los Derechos Humanos y que son derechos recogidos también dentro de la propia Constitución española. Es decir, que el Estado, que el conjunto de nuestros gobiernos no garantice estos derechos sociales básicos, lo que coloca es a nuestros estados en una situación de ilegalidad y de cumplimiento de condiciones de vida que son vinculantes y que son centrales para poder mantener la existencia en común, ¿no? Por tanto, esas desigualdades son notables. Si hablamos de la situación desde diversos aspectos de aquellas personas que manifiestan disidencias sexuales, bueno, pues estamos teniendo una proliferación importante de agresiones de todo tipo en los últimos años, por no hablar de las violencias machistas que tienen su punta de iceberg en los asesinatos, en los feminicidios, pero que es la punta del iceberg y que ocultan, digamos, por debajo una dinámica de desigualdad, de sometimiento, de jerarquía y de dominio que se extiende, ¿no? Por tanto, en términos de edad, en términos de clase, en términos de procedencia, en términos de género, existe una profundización grande de las desigualdades y esto es compartido, digamos, por toda la mejor información disponible que tenemos, lo mismo la de las instituciones, que la de la propia Policía Nacional, que la de organizaciones como FOESA, que lleva tiempo, u Oxfam, que llevan tiempo analizando las desigualdades, ¿no? Y la tercera dimensión de guerra contra la vida a la que me querría referir es una guerra contra los vínculos y las relaciones, ¿no? En un momento en el que la crisis de cuidados se hace patente, lo hemos visto durante la pandemia, lo que sucedía cuando las criaturas al principio no podían ir a la escuela, es decir, hemos comprobado de forma clara la tremenda función de tutela y la tremenda función de sostenedora también de los ciclos económicos, no solamente formativa que tiene la escuela, pero los propios hogares, es decir, cuando durante el confinamiento los niños y las niñas no pueden ir a las escuelas, eso recae mayoritariamente dentro de las casas, donde bueno, pues las familias y dentro de ellas también mayoritariamente mujeres han tenido que estar atendiendo lo de dentro, lo de fuera, pues muchas conoceréis y habréis tenido compañeras educadoras y profesoras que a la vez tenían que atender las clases desde casa, a la vez a los propios hijos e hijas que tenían en la casa, y ha supuesto unas sobrecargas dentro de los propios hogares tremendos, ¿no? Pero hemos visto esa crisis de cuidados plasmada también en residencias de mayores, y algunas de ellas pudimos comprobar que en realidad son como grandes industrias donde la materia prima era la persona mayor, ¿no? Hemos visto también una tremenda crisis de vínculos y de relaciones cuando analizamos todo el problema migratorio. Si en este momento
la valla que rodea la Europa rica, además de no dejar entrar a las personas migrantes, no dejará entrar la energía, los materiales, la pesca y los alimentos que vienen de los países de esas personas migrantes, la Europa rica no dura ni 2 días, ¿no? Por tanto, lo que estamos viendo es que a nivel material, y voy a ser un poco provocadora, el capitalismo globalizado en este momento y con los límites superados es un ejercicio de lo que Boaventura de Sousa Santos, el politólogo, denominaba fascismo territorial, es decir, los estilos de vida que consideramos desarrollados, que además son injustos dentro de los propios núcleos desarrollados, se sostienen básicamente a partir de esa extracción, ¿no? Por tanto, esa dinámica de vínculos y relaciones que sostienen la vida, que son materiales, está atacada y además con una importante criminalización también ahí, ¿no? Hemos visto la condena o la persecución, por ejemplo, a activistas como Elena Maleno, que ha sido acusada en un momento determinado de practicar digamos, la trata casi de personas o el tráfico de personas, por llamar por teléfono a Salvamento Marítimo a denunciar que se sabía que había una patera a la deriva. O vimos los casos de los bomberos de Sevilla denunciados por haber rescatado personas en los alrededores de Lesbos, o el barco Oper Arms, o el caso de por ejemplo, Carola Rackete, que fue detenida cuando gobernaba Salvini, por negarse a obedecer, o sea, por desobedecer la orden de no atracar en el puerto cuando llevaba personas en una situación límite. Lo que quiero decir es que la propia solidaridad, la propia condición radicalmente humana de hacernos cargo de otras personas, se ve violentada, se ve atacada y se ve vulnerabilizada. Desde mi punto de vista, todo este discurso de la ultraderecha que denomina buenismo a defender la aplicación de la Declaración de los Derechos Humanos es parte de esta disputa que es cultural pero que también es material y se enmarca en esta triple guerra contra la vida a la que me refería, ¿no? Bueno, la clave aquí es tratar de entender dónde está el origen de todos estos conflictos. Yo voy a perfilar algunos elementos de una forma posiblemente demasiado sintética y por tanto podemos retomar cuando queráis, ¿no? Después. Nuestra cultura, la cultura occidental, yo me centro aquí porque es donde estamos, es prácticamente una de las únicas culturas que ha establecido una especie de abismo, una especie de pared ontológica que no existe, pero es tremendamente eficaz entre los seres humanos y el resto del mundo vivo, como si fuéramos dos cosas diferentes. Somos una cultura que hemos aprendido a mirar la naturaleza y también los propios cuerpos de las personas desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad. Como si los cuerpos de las personas fueran instrumentos aptos para el trabajo, digamos, asalariado, que es el que permite, nos dicen, crear riqueza, y como si la naturaleza fuera una especie de gran almacén de recursos a disposición de las personas, ¿no? Esto ha convertido el mundo en dos áreas que se enfrentan entre sí, en la que una es un área de acumulación, un área que hemos llamado desarrollada, y la otra parte es un mundo que ha sido utilizado históricamente como gran mina y como gran vertedero. Cuanto más topamos con los límites del planeta, más áreas quedan dentro de ese espacio considerado mina y vertedero. Y dentro de nuestro país, que está en la periferia en este momento de Europa, y que está sufriendo un proceso similar al que sufrieron países colonizados y absolutamente explotados, como fueron países de América Latina, como es América Latina, es África, o es Asia, por ejemplo, muchas zonas de Asia, también nuestro país está cayendo en esa dinámica. Y, por ejemplo, aquí, en los últimos 2 años, se están aprobando cientos de prospecciones mineras, litio en Cáceres, cobre en la zona de Santiago de Compostela, uranio en la mina del Retortillo, ¿no? Que son, digamos,
concesiones mineras que tienen mucho más que ver con lo especulativo, que con la mina real que exista ahí, pero que continúan acrecentando esa dimensión de ir generando tremendas zonas de sacrificio, donde territorios y personas son sacrificadas al servicio de esos sectores amparados por el poder económico, poder político y poder militar, que pueden o aspiran a seguir sosteniendo estilos de vida que son inextendibles al conjunto de la población, ¿no? Ahí nuestra concepción de la economía también es clave. Los modelos económicos capitalistas, sobre todo a partir del siglo XIX y en lo que va, luego lo que fue del siglo XX, o sea, lo que fue el siglo XX y todavía dentro de lo que va de nuestro siglo, son modelos económicos que han cometido un tremendo reduccionismo, que es reducir el concepto de valor al concepto de precio, al concepto que tiene reflejo en lo monetario. Claro, ni el ciclo del agua, ni la fotosíntesis, ni el trabajo que hacen mayoritariamente mujeres denominadas amas de casa dentro de los hogares tiene valor económico. Por tanto, tiene reflejo dentro de las cuentas económicas del sistema y, por tanto, es percibido como algo a cuidar, algo a valorar, sino que básicamente esa economía absolutamente hipertrofiada explota la naturaleza, explota el trabajo de reproducción cotidiana de la vida, pero lo explota desde la invisibilidad, es decir, ocultándolo. Nuestro modelo económico tendría la forma de un iceberg. En la parte que flota por encima del agua está lo que se compra y lo que se vende, está el salario, está la prima de riesgo, están las mercancías, y por debajo, con un tamaño mucho más grande y sosteniendo lo que hay arriba, se encuentra la extracción de cantidades ingentes de materiales de la corteza terrestre y la utilización de los excedentes de los ciclos naturales, y se encuentra también la extracción de tiempos y energías de personas que, entre otras cosas, producen una materia prima esencial para el proyecto educativo, para el proceso productivo, como es la mano de obra, ¿no? Yo lanzo la pregunta de cuántas de estas visiones no están también presentes dentro de la educación. ¿Hasta qué punto de vista la educación, hablo sobre todo mainstream, mayoritaria, no está de alguna manera asentando estas visiones que le declaran la guerra a la vida, ¿no? Cuando nosotros y nosotras hicimos el trabajo sobre el currículum oculto de los libros de texto, lo que nos encontramos es que los límites físicos de la Tierra no existían. Nos encontramos también con que el papel de la economía era absolutamente incuestionable. Los libros de texto que analizamos sobre economía, eran entonces de cuarto de la ESO y de segundo de bachillerato, eran absolutamente obscenos. No existían los límites, el crecimiento económico era el principal objetivo y vinculaban directamente la posibilidad de ese crecimiento económico a la posibilidad de mantener la vida en común. No hablaban, por supuesto, de la explotación, no hablaban del extractivismo, no hablaban de la explotación colonial fiaban todas las soluciones a la tecnología. Yo apunto, no soy una persona en modo alguno tecnófoba, creo que la tecnología es condición necesaria para repensar la vida en común. Lo que apunto es a que no es una solución suficiente, no es condición suficiente. Necesitamos tecnología, pero también necesitamos política, necesitamos reparto y necesitamos una forma de hacer la vida en común diferente, ¿no? ¿Qué planteamientos creo yo que podríamos, o qué ideas o líneas os querría sugerir para abordar educativamente la crisis que tenemos en el centro, ¿no? Yo voy a plantear como 6 aspectos que me parecen clave, los enuncio y los comento un pelín para que luego podamos compartirlos, ¿no? El primero de ellos es la necesidad de tener una educación, y voy a ser reiterativa, decimos que ponga la vida como en el centro de la práctica y del aprendizaje, ¿no? ¿A qué me refiero? Ayudar a que las personas que se educan se comprendan como seres ecodependientes, entiendan hasta qué medida se parecen y son iguales a otros animales, qué compartimos con ellos. Desarrollemos vínculos afectivos también con el conjunto de la vida para ser capaces de defenderla, ¿no? Nos reconozcamos como seres que integran una red delicada que se autogestiona de plantas, animales, agua, microorganismos, también personas, de las que depende el conjunto de la vida en común. Entendamos que esa red
tiene límites, que no se puede crecer de forma, digamos, indefinida, ¿no? Comprendamos también hasta qué punto de vista los cuidados de unos sobre otros son claves. Visibilicemos a quienes los hacen, no para reconocerlos solamente, sino para repartirlos. Llamemos la atención sobre la necesidad y la obligación de hacernos cargo del cuidado del conjunto de la vida. Comprendamos que la vida se articula en ciclos, que la energía se moviliza en flujos y que todo ese conocimiento condiciona qué tipos de economías son posibles o no, ¿no? Un segundo elemento tiene que ver con aprender a tejer vínculos y relaciones entre los ámbitos de conocimiento. Nuestro conocimiento en el mundo occidental es tremendamente fragmentado, la división en disciplinas, la división en ámbitos de conocimiento entre los que luego no se tejen diálogos y no se tejen realimentaciones mutuas, ¿no? La vida es una estructura absolutamente interconectada y aprender a conectar las experiencias y las prácticas de las ciencias naturales y las sociales, de la lingüística, de la lengua, de la literatura, de la expresión artística con las matemáticas, digamos, de lo que tiene que ver con el deporte y el cuidado del cuerpo, con el resto de las dinámicas es absolutamente crucial. Por tanto, ese segundo elemento, yo creo que nos vamos a jugar mucho en que las personas sean capaces de conocer y establecer vínculos y relaciones entre los problemas, ¿no? El tercer elemento sería colocar en el centro también la diversidad como una red y un patrón sistémico de lo vivo. Hablo de la diversidad de todo tipo, de la biodiversidad, pero también de la propia diversidad humana, en las formas de familia, en las formas de amar, en las formas de habitar el cuerpo, en las formas de hablar, en las formas de caminar, hay quien camina con los pies y quien camina con sillas de ruedas. Hablo del conjunto de la diversidad, no para tolerarla, no para entenderla, sino para comprenderla como un elemento absolutamente crucial para poder afrontar el momento de guerra contra la vida que tenemos delante, para poder generar la necesaria resiliencia, digamos, para afrontar los problemas que sin duda ya tenemos delante y que si no hacemos nada se van a agravar, ¿no? El cuarto elemento sería una vinculación al territorio próximo. Necesitamos una educación que se proyecte en el territorio concreto, que establezca vínculos con él, una educación que abra las puertas para que se entre y para que se salga, ¿no? Esa vinculación al territorio próximo a mí me parece absolutamente crucial. Un cuarto elemento sería tejer tejer comunidad y poder político. Yo creo que el futuro nos los vamos a jugar mucho, mucho, mucho en aprender a hacer cosas en común. No sé si habéis seguido la ola de calor de estos días en Canadá. Bueno, mucho de lo que salía era que han reventado los sistemas eléctricos por la cantidad de aparatos de aire acondicionado o aparatos de refrigeración que las personas han utilizado para intentar soportar temperaturas cercanas a los 50 grados, ¿no? Pero a la vez, que ha salido mucho menos en los medios de comunicación, viendo cómo todo eso reventaba y cómo no se soportaba materialmente, ha habido pabellones de convenciones, bibliotecas públicas e incluso algunos centros comerciales que han cesado en su actividad y que han abierto las puertas para que una población exhausta y agotada pudiera disfrutar de lo que no era posible disfrutar individualmente, pero sí colectivamente, ¿no? Este es un ejemplo un poco tonto, pero nos vamos a encontrar con que muchos de las soluciones que vamos a tener que poner en marcha o se hacen colectivamente o se van a dejar a un montón de gente atrás, ¿no? Por tanto, ese tejido de comunidad y de poder colectivo me parece absolutamente clave, ¿no? El sexto y penúltimo es el desenmascaramiento de las falsas soluciones y de los elementos, digamos, de responsabilidad. En estos días que estamos hablando tanto de la agenda europea post-COVID, estamos viendo cómo las soluciones se basan en el coche eléctrico, se basan en la tecnología. Son soluciones que, insisto, colectivamente son necesarias, pero que individualmente son claramente inviables e inextendibles al conjunto de la población. No hay materiales suficientes para que toda la gente que ahora mismo tiene coche individualmente tenga coche eléctrico.
no hay territorio suficiente para que toda la población del planeta tenga los consumos de proteína animal, y lo traigo a colación por la polémica ayer del tema de la carne procedente de ganadería industrial. Es que no hay territorio para que eso se pueda mantener y para que las personas, y para que además pueda ser extendido al resto de la población. Por tanto, todos esos temas habrá que someterlos a debate, hay que someterlos, creo yo, a debate, ¿no? Y por último, la educación debe de ser también un espacio en donde se pueda construir alternativa, en donde se pueda construir y experimentar el éxito de hacer cosas colectivamente. Por eso le escuchaba antes cuando entrabais algunas personas que hablaban de la experiencia de los huertos en las escuelas, de la construcción de medios de comunicación alternativos en el ámbito educativo, de algunos proyectos de aprendizaje-servicio, de puestas en marcha de dinámicas de solidaridad, de construcción de cooperativas, de incorporación de la dinámica ecosocial a los comedores escolares, por ejemplo. Me parece que son elementos que son claves donde además a las personas nos podemos capacitar, digamos, para ser capaces de construir en común, ¿no? Y termino, ¿no? El futuro va a estar determinado, iba a decir desde mi punto de vista. Hay una cosa que no es desde mi punto de vista, que es simplemente un dato, las otras sí son desde mi punto de vista. Lo que no es desde mi punto de vista es que el decrecimiento de la esfera material de la economía es un dato. La comunidad científica nos dice que por las buenas o por las malas, el uso de materiales, el uso de energía, el uso de tierra fértil, el uso de agua global en el planeta es un uso decreciente. Sí o sí tendremos que aprender a vivir con menos materiales, con menos recursos que proceden de la tierra. Ese es el punto de partida y el dato. Lo que sí es una opción es cómo eso se hace. Eso se puede hacer de una forma violenta, y vuelvo a repetir, ecofascista o fascista, es decir, que quienes tienen poder económico, político y material sostengan estilos de vida que no les corresponden porque no hay recursos para mantenerlos para todas las personas, a costa de que cada vez más gente se nos quede fuera. O se puede hacer por una vía que tendría que estar, desde mi punto de vista, esto sí es mi planteamiento, basada en 3 principios. El primero es el principio de suficiencia, la idea de aprender a vivir con lo suficiente, y eso significa debatir sobre necesidades. ¿Qué es lo suficiente? No es ninguna obviedad. El segundo sería el principio del reparto. Hablo del reparto de la riqueza, de la redistribución de la riqueza, la monetaria, la material, y también del reparto de las obligaciones que comporta tener cuerpo y ser especie. Desde ese punto de vista, como para vivir necesitamos relaciones de interdependencia, la idea de reparto y la idea de libertad van totalmente de la mano. Libertad no puede ser la libertad de gastar o tener lo que a mí me dé la gana si de eso no hay para todo el mundo. Por tanto, con todos estos debates que se han dado últimamente entre qué es limitar la libertad o qué no, tenemos que tener en cuenta la cuestión del reparto. Y ahí tenemos toda la trayectoria histórica de lo que han sido los bienes comunes y los bienes comunales para aprender de ella, ¿no? Es una amplia trayectoria de institucionalidad que ha funcionado poniendo los bienes comunes en el centro, ¿no? Y el último principio es el cuidado. El cuidado como política, el cuidado como faro y palanca de la organización política, de la política pública y también de la política cotidiana, la que hacemos en todos los lugares. Y cuando estoy hablando de cuidado no me estoy refiriendo solo, por ser importante, a poner un pañal o a dar de comer a quien no puede comer solo o sola. Me estoy refiriendo a poner esa centralidad de la vida en condiciones dignas como motivo articulador para organizar la vida en común. ¿Cómo sería una ley de extranjería desde la perspectiva del cuidado? ¿Cómo sería una ley de vivienda desde la perspectiva del cuidado? ¿Cómo sería la organización laboral desde la perspectiva del cuidado? ¿Cómo sería la fiscalidad desde la perspectiva del cuidado? ¿Cómo sería una escuela desde la perspectiva del cuidado entendido así?
entendido como la garantía de condiciones de vida dignas para todas las personas, ¿no? No es la escuela quien tiene que resolver todas estas cosas, obviamente. A veces se hace descargar, desde mi punto de vista, con una jeta monumental el tema de decir no cambiemos nada y serán los niños y niñas que ahora se educan quienes lo tienen que cambiar. Naturalmente que no, hay medidas políticas estructurales que hay que hacer, ¿no? Pero sí creo que la escuela y el sistema educativo es un ámbito de disputa de hegemonía cultural clave, donde se pueden poner en marcha algunas de estas disputas, donde se puede ayudar a construir para las personas que se educan, incluso, y nos educamos todas, quienes enseñamos y quienes aprenden, ¿no? Para poder construir horizontes de deseo que puedan ser compatibles con esta crisis que afrontamos y que vamos a tener que encarar por las buenas o por las malas en los próximos años, ¿no? Y desde ese punto de vista me parece una tarea crucial, y no solamente una tarea crucial, sino una de las tareas políticas posiblemente más hermosas que podemos vislumbrar en este momento, ¿no? Una educación atacada, una educación en muchos casos crítica, perseguida, con los temas de los pines parentales, porque la educación, en mi opinión, siempre ha sido un campo de batalla, siempre ha sido un campo de disputa, ¿no? Y es un campo político en el que nos jugamos también, no solo, pero también cómo vayamos a ser capaces de afrontar estos cambios que ya tenemos delante y que van a ser sí o sí. Desde mi punto de vista, que lo hagamos con las mayores dinámicas de cooperación y de cuidado mutuo es, creo, lo que puede garantizar ese previsible colapso de la sociedad industrial tal cual la hemos conocido, nos puede ayudar a caminar a otra sociedad en la que la vida humana y el resto de la vida pueda seguir siendo una vida construida desde la belleza, desde el amor, y no lo digo en el sentido moña, nunca estará exenta de conflicto, ¿no? Pero sí de una apuesta, digamos, por un concepto de amor social, por esa centralidad de una vida que merezca la pena ser vivida para todas las personas, ¿no? Y bueno, yo lo dejo aquí, espero no haberme pasado demasiado en el tiempo y estoy deseando pues escucharos y compartir con vosotras. Muchas gracias. Muchas gracias. Aunque te hubieras pasado, que no te has pasado, yo creo que todas las personas que estamos aquí seguiríamos atentas a los comentarios, a la charla que has dado, porque es un gusto oírte. Yo no te había oído nunca y personalmente ha sido un gusto cómo lo has expuesto, la claridad de ideas, o sea que ha sido un placer escucharte. Bueno, ahora si os parece, comenzamos el turno de las personas que queráis hablar. Os ruego, por favor, que si sois tan amables, seáis breves, que evitemos, porque creo que somos 60, he contado 63 los que estamos ahí, las que estamos presentes. Y entonces os ruego, por favor, brevedad y que evitar repeticiones, ¿no? Que a mí me pasa mucho con mis hijos, ¿no? Que luego dicen que repito mucho, ¿no? Claro. Entonces, no ponernos en ese sentido. Venga, Emiliano tiene la palabra. Bueno, magnífica la intervención tuya, Yayo. Una de las cosas que más me preocupa, porque estamos en un mundo tecnológico totalmente ya, de los medios de comunicación, vemos a nuestros adolescentes enganchados en la cuestión de redes, de los vídeos, de las cosas y tal. Y la televisión es que precisamente los medios, al estar en manos de las grandes empresas y tal, pues ocultan otras alternativas posibles. Igual que aparecía el currículum oculto de los libros de texto, donde no se analiza qué vale el trasfondo y la explotación que se está dando en el mundo, la situación, los medios de comunicación no ofrecen otras alternativas. Entonces, yo oigo la SER muchas veces que tal, porque quizás es la única radio que tal, pero no se mueven dentro del sistema establecido. No aparecen otras alternativas de los foros sociales, lo que está diciendo. Eso no se lo oímos a nadie, ni la gente joven lo oye. ¿Cómo es posible entonces que pueda tirar para adelante? Tenemos un problema serio. Bego. Hola, Yayo. Buenos días.
Te conozco de Educación para el Siglo XXI, que viniste a Murcia el año pasado. Nosotros llevamos ya tratando este tema, ni se sabe, que estamos con la iniciativa legislativa popular para hacer persona jurídica el Mar Menor, que tú conoces. Estuvimos tratando el tema del ecofeminismo como modo de educación y cambio político, porque no nos olvidemos que si no somos capaces de incidir en el cambio político, no vamos a tener un modelo económico que posibilite todas estas cuestiones que has ido sacando. Y esto nosotros lo teníamos en mente, lo hemos trabajado en la escuela desde hace años y a veces se nos ha perdido. El tema, fijaros, el del reparto que ha dicho, es si no hay para todos, no hay para nadie. Nosotros esto lo hemos hecho con la cooperativa de clase, por ejemplo, que repartíamos. Hay las cooperativas de libros dentro de las escuelas. Todo esto parece que era una tontería y que se ha ido olvidando, pero hay que volverle a dar caña, porque está ahí el conocimiento propio del reparto desde un momento determinado, ¿vale? Igual el reparto de patios. No vale los patios todo hombres y una esquinita las mujeres debajo del árbol y viva el fútbol en todo el patio. En fin, hay cosas que sí se pueden educar. Y es fundamental que contemos con las familias para educarlas también, porque están enormemente deseducadas dentro de ese espacio. Y ellos son los que luego van a votar políticamente, ¿vale? En los cambios esos. Entonces yo incidiría en una vuelta a nuestros orígenes si se ha perdido y en dar mucha caña a la familia dentro de, disculpad. Y ya yo, como siempre, agradecerte, me he quedado con un montón, nosotros desde Murcia, que somos la zona de sacrificio de España más evidente que hay, ¿vale? Os deseamos que los demás esto no se dé. Mariquina. Gracias, Yayo. Absolutamente de acuerdo, me ha parecido magnífico. A ver, la escuela y todas y todos los miembros de la comunidad educativa somos parte de la sociedad. Y eso hace que cuando la escuela lleva total o parcialmente con ocasión de una cosa o de otra, hace estas lecturas alternativas que tú estás haciendo, se acuse de que son ideológicas, como que no sé, claro, todos son ideas, pero parece que eso es adoctrinar y por lo tanto no deben aparecer esas ideas en la escuela. Cuando la otra visión no solo es ideológica, claro, sino que es interesada y lo peor además no ya que lo hagan los padres con el PIN parental, yo estoy en FP, ¿no? Que lo haga el profesorado, sino cuando te lo dice el alumnado. No hay manera, ¿no? No están dispuestos y dispuestas a cambiar el estilo de vida. Si tú dices por las buenas o por las malas, sí, están dispuestos a que sea por las malas, pero salvando el culo cada uno de ellos, porque están convencidos y no hay manera de que vean que no, mira, si tú vas a ser sacrificado de todas, ¿no? No, es en esta competición y yo voy a salvar mis intereses y los de mi familia porque esto es así. Ni les interesa ver otras visiones, ni se las creen, sino es, bueno, tu inocencia, tu forma de verlo, esto, y eso en todos los sentidos, ¿no? Sobre el cambio climático, sobre los cuidados o sobre cualquiera de los aspectos que has planteado. Ya, gracias. Bueno, si sois tan amables, por favor, los micros, porque se oye ruido de fondo. Entonces, por favor, algún micro estoy mirando. Bueno, Juan. Sí, gracias por tu intervención, me ha interesado mucho, ha sido muy motivante y desde el punto de vista educativo también me ha gustado mucho, me ha interesado mucho esa concepción que tienes sobre los cuidados, que es muy
muy acorde con lo que pensamos en el movimiento Freinet. He echado un poco en falta, quizá porque no has tenido tiempo, un desarrollo mayor sobre el tema de la profundización democrática en la educación. Creo que es muy importante, nosotros eso lo tenemos muy en cuenta, nosotros trabajamos por desarrollar eso, es nuestra tradición el tema de las asambleas, de las cooperativas, del desarrollo de los encargados, todo eso para nosotros es fundamental porque creemos que estando muy de acuerdo con tu planteamiento, creemos también que la educación en la participación democrática, en el espíritu crítico, está en la base de cambiar algo, ¿no? Porque estamos hartos de ver la individualización del neoliberalismo y además eso creemos que no hay que desestimar toda la tradición que la izquierda ha tenido en ese campo, porque creo que hay que luchar eso siempre en el día a día. Gracias por tu intervención. Yayo, si quieres comentar algo, puedes hacerlo, ¿eh? Tú no hace falta que levantes la mano, faltaría más. Sí, no era por no comerme yo el tiempo. Si queréis comento sobre estas cuestiones que ya han ido saliendo, ¿os parece bien? Vale. Pues a ver, yo creo que Emiliano apunta a un tema que es clave, es decir, que es el tema del poder mediático. En este momento es, vamos, absolutamente tremendo. No basta mirar los consejos de dirección y las juntas de accionistas de la mayor parte de las grandes cadenas y de los grandes complejos mediáticos, ¿no? Y ahí juega una cuestión fundamental, o sea, y además lo podemos ver de forma clara cómo se van moviendo y cómo oscilan las cuestiones como un péndulo según quiera la agenda mediática. Es decir, que es que la agenda mediática es capaz de criminalizar a una persona y convertirla en un ser absolutamente repugnante y recriminable, es decir, y el ataque puede ser tan absolutamente brutal que suponga dejar inservibles a personas. Podemos ver cómo la agenda mediática te cambia la percepción de un tema, por más lo que podamos pensar cada cual, ¿no? Pero si miramos, por ejemplo, el tema de los indultos en Cataluña, hace unos meses teníamos una parte importante de la opinión pública en contra de los indultos. Empiezan a meter caña en los medios de comunicación porque en este momento hay otra directriz y de repente se empieza a ver una cosa que desde mi punto de vista era razonable desde el principio, empieza a tener sentido, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que se va planteando el cambio y ahí yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo grande por buscar y traer otros medios de comunicación, ¿no? A veces en el ámbito educativo basta con hacer las preguntas adecuadas o encaminar al alumnado hacia buscar también otras fuentes de información que habitualmente no están tan visibles para que al menos aparezcan otras notas y otras voces disidentes. Afortunadamente ahora hay una red rica de medios de comunicación diferentes y mira, la parte tecnológica también trae mucho ruido y mucha tensión y mucho odio, pero también ciertas oportunidades de haber hecho con muy pocos medios, desde documentales hasta productos audiovisuales que nos pueden servir. Pero sin duda lo que dice Emiliano es absolutamente clave, ¿no? Y en los últimos años además cómo se ha ido naturalizando, cómo se ha ido legislando, incluso porque toda la cuestión judicial, al menos en nuestro país, tiene también mucha tela que cortar, ¿no? Pero cómo se ha ido planteando que lo que se llamaban fake news, que eran básicamente mentiras, se han ido configurando como libertad de expresión. Y eso me vais a permitir que salte hasta lo que planteaba Juan, que tiene mucha razón. Es verdad que yo debiera haber hablado algo del tema de la profundización democrática, lo comparto 100% y no lo he mencionado. Lo quise introducir, pero no lo mencioné en la parte de ese tejer poder colectivo, que me parece clave, ¿no? Pero claro, esa apropiación mediática o ese control mediático tan brutal y el papel tecnológico de las redes sociales, en este momento lo que están también es dificultando todavía más
la posibilidad de un debate democrático real, porque digamos que el colocar además en el mismo plano en las redes sociales, por ejemplo, el informe del IPCC realizado a lo largo de 2 años por la comunidad científica con la opinión de alguien que aparece y que niega el cambio climático, el colocarlo en el terreno de la opinión como si fueran 2 cosas equiparables, hace que ni siquiera tengamos un suelo de hechos compartido desde el que poder debatir y deliberar, sino que es que vale lo mismo un informe que vale lo mismo la última ocurrencia que haya tenido no sé quién, ¿no? Y eso altera desde luego mucho la profundización democrática. Comparto también que las izquierdas y el movimiento, y en general también el movimiento libertario, englobado dentro de él, tiene una riquísima experiencia de cooperación, de cooperativismo, de trabajo colectivo, que además ha tenido un reflejo histórico muy potente dentro de la propia educación, ¿no? Si la memoria es importante en todas partes, la memoria también de todo esto y la reactualización es clave, es decir, no puede haber imaginación si no hay también memoria. La memoria también bebe de esa, la imaginación también bebe de esa memoria y por tanto me parecía fundamental. Muy de acuerdo con lo que ha planteado Bego, es decir, hay mucha práctica educativa que educa en el reparto. Yo vengo de una familia de 5 hermanos y hermanas, ¿no? Y siempre digo que aprendimos una especie de justicia materna en el sentido de la lengua materna, que era la que impartía tu madre cuando llegaba la bandeja de pasteles y uno de los hermanos quería comerse todos los de chocolate y venía tu madre en forma de justicia materna y decía, eres un egoísta de mierda y te toca compartirlo con tus hermanos, ¿no? Y hermanas. Y aprendes dentro de la casa a compartir, y eso es algo que, a pesar de que luego el mercado estimule todo lo contrario, eso es algo que luego aflora con mucha más naturalidad de lo que nos parece. Pensemos, por ejemplo, en todas las dinámicas de apoyo mutuo y de cooperación espontáneas que salieron también durante el confinamiento. Es verdad que hubo policías de balcón, es verdad que hubo algunas dinámicas muy chungas, pero salió también una tremenda capacidad de colaboración y de apoyo mutuo que yo creo que sin duda bebe de esos aprendizajes que hemos hecho pues, con prácticas como las que ha señalado Bego en la escuela o también a veces en las propias casas, ¿no? Y luego lo que decía Maritina, pues es un problema que tenemos, ¿no? Toda esa cuestión de acusación de adoctrinamiento, todo el tema de considerar como ideológico, que por otra parte no es algo nuevo, es decir, la historia de la educación ha estado trufada y plagada de todo tipo de conflictos que aparecían cuando las personas intentaban incorporar otras miradas que no eran las hegemónicas y no eran las críticas. La educación puede servir y ha servido en muchos casos como un sistema legitimador y reproductor de la injusticia y de la barbarie, y a veces, en muchas ocasiones, ha sido un elemento impugnador y emancipador, ¿no? Y siempre ha entrado colisión esos 2 elementos, ¿no? Digamos que la resistencia que aparece siempre a formular distintas preguntas o a plantear distintas cosas ha existido siempre y en algunos momentos como este especialmente ha sido especialmente virulenta, pero no nos olvidemos que ha habido pedagogos y pedagogas que en algunos lugares, en momentos de la historia muy particulares, fueron matados. Es decir, que durante el inicio de la guerra civil se asesinara a tantos maestros y maestras no es baladí, ¿no? No es una cuestión que sea coyuntural, sino que la escuela tiene un poder de respuesta, tiene un poder de ayudar y de encaminar al pensamiento distinto, y eso, digamos, desde los sectores más coercitivos y más defensores de lo establecido se sabe, ¿no? Y por tanto, creo que esa tensión nos la vamos a encontrar y ahí vamos a tener que también jugar con creatividad, pero también con organización a disputarlo, ¿no? Muy bien. ¿Hay palabras pedidas? Miki.
Gracias, Yayo. Interesantísimo como siempre. Y lo que sí que has nombrado por encima, los horizontes de deseo. Yo he echado en falta, en otras ocasiones te he oído, todo lo que ganamos. Y me gustaría que se desarrollara un poco en este sentido. O sea, vivimos en un momento de crisis, todo está fatal, tenemos que cambiar, nos va a costar trabajo, bien, pero ¿y lo que ganamos? En ese sentido era mi pregunta. Os parece que, bueno, van a ser y cuarto. Damos el turno de palabras y luego que Yayo continúe. ¿Os parece? Sí, muy bien. Pues Tere Flores, por favor. Hola, gracias Yayo, ha estado interesantísimo y yo he marcado 3 puntos que me parecen vitales para el tema de la enseñanza y que yo creo que por ahí tenemos mucha tarea y que ya los hemos hablado, pero que aquí Yayo los ha definido perfectamente. Y han sido la suficiencia, el reparto y los cuidados. Y ahí nosotros tenemos un campo maravilloso para trabajar en clase, muy amplio, muy sencillo y que abarca desde los chiquitinas hasta los enormes de grandes, e incluso el personal, ¿no? Entonces ahí ya, bueno, pues lo apunto, lo señalo y para reflexionar, ¿no? Gracias. Muy bien. Toñi. Gracias, Yayo, y me quedo entre todas las ideas que has desarrollado con el tema, con lo que has planteado de los cuidados en todas las etapas de la vida, ese matiz de en todas las etapas, porque a veces se habla de los cuidados como una carga hacia los mayores, que son, creo que, el sector más marginado en cuanto a los cuidados, y la pandemia nos lo ha dejado de relieve. Y vemos esos contrastes entre los cuidados a los niños, que bueno, también habría mucho que hablar, pero donde alrededor de un niño hay 5 adultos mirando y observando y diciendo, alrededor de un mayor hay más soledad, ¿no? Entonces, que abra ese tema de los cuidados en todas las etapas, me parece que es importante que lo haya señalado, ¿no? Y también me ha parecido muy interesante lo del cuerpo vulnerable y la finitud del ser humano, para que ahí también aparezca en nosotros un poco de humildad y de menos prepotencia y arrogancia con respecto a los seres vivos, al resto de seres vivos. Gracias. Charo Rodríguez. Bueno, muchas gracias, Yayo, siempre un placer escucharte. Bueno, yo pertenezco a una asociación, somos Ateneo La Guiana en El Bierzo, y vamos a hacer unas ponencias a finales de septiembre en la UNED sobre otras ciudades posibles. Bueno, un poco el título está por definir, pero sí queríamos hacer como una ciudad más feminista, y creo que sobre esto sí que has hecho alguna cosa. He visto información sobre un urbanismo más feminista en Viena, cuando partieron, ya hace años. Lo que quería preguntarte es si aquí en España conoces alguna ciudad o algún sitio donde ya tenga un proyecto un poco avanzado para nosotros, pues contactar con ellos, un poco por ahí. Queremos hacerlo transversalmente, desde la educación, la arquitectura, las artes, un poco por ahí. Muchas gracias. No veo palabras pedidas. Yayo, si cuando quieras. Vale, muy bien. Pues nada, muchas gracias de nuevo, la Miki, con relación a lo que estabas planteando. Claro que es mucho lo que tenemos que ganar. Yo hace nada estuve haciendo unos talleres con chicos y chicas, eran de bachillerato, de segundo de bachillerato, ¿no? Y una de las cosas que les planteé para empezar, para ver desde dónde partir, les hice la pregunta, en este momento, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué es lo que te da miedo? Vamos a hacer un mapa de miedos, ¿no? ¿A qué cosas le tienes miedo, ¿no? Y los chicos y las chicas le tenían miedo a muchísimas cosas. Le tenían miedo al futuro, le tenían miedo al desempleo, le tenían miedo a no poder tener casa en la vida, le tenían miedo al desempleo de sus padres o madres, tenían miedo a la enfermedad, tenían miedo de que enfermaran sus abuelos. Es decir, yo la sensación que tengo un poco es que
digamos, la cultura capitalista, heteropatriarcal, en este momento es una cultura del miedo, ¿no? Que somete además porque tienes que plegarte a lo que hay, porque si no el miedo es que no vayas a tener trabajo, el miedo es que no vayas a poder pagar la factura de la luz. Entonces, una sociedad mucho más voluntariamente simple, y cuando digo voluntariamente simple hablo de principio de suficiencia, sin caer en la ingenuidad de no saber que hay quienes no quieren en modo alguno ser voluntariamente más simples y que a esos hay que quitarle parte de lo que les sobra para que otros tengan, ¿no? Que por tanto hablamos de un conflicto. Pero una sociedad en la que nos articulamos de otra forma es una sociedad en la que podemos vivir con menos miedo, es una sociedad en la que la depresión no está tan presente, es decir, en este momento los volúmenes y los niveles de problemas de salud mental, también entre la gente más joven, son tremendos y muchas veces se habla como si fuera una especie de plaga o de maldición que ha caído de algún lugar. En algunos casos los problemas de salud mental son respuestas tremendamente sanas ante sociedades enfermas y sociedades que realmente generan un tremendo malestar, ¿no? Podemos tener un espacio mayor para los vínculos y las relaciones, podemos aprender a comer de una forma más sencilla pero alimentos más nutritivos, podemos llevar digamos, la cuestión de la enfermedad de otra forma totalmente distinta. Es muchísimo lo que tenemos posibilidades de ganar, ¿no? Pero me parece también importante ponerlo en el marco en el que lo he situado y lo planteo así por lo siguiente. Ahora mismo, por ejemplo, se están sacando algunos temas, os pongo algún ejemplo pequeño, ¿no? Sabéis que salió una nueva tarifa eléctrica que planteaba esos consumos por tramos en determinados horarios, ¿no? Yo he criticado, por ejemplo, que eso no se haga con un bono social o con una tarifa social que atienda las necesidades de las personas más precarias, ¿no? Pero tengo claro que esa adaptación de las horas de utilizar la energía a otros criterios es clave si queremos que el suministro eléctrico se siga manteniendo para todo el mundo, porque nuestros sistemas eléctricos no dan para poder atender esas puntas de consumo. Cuando se dan esas puntas de consumo, obligatoriamente hay que utilizar energía fósil y por tanto necesitamos aprender a utilizar la energía colectivamente repartidas en otros horarios distintos, ¿no? En el debate que teníamos, algunos compañeros decían: hay que plantear esto solo desde lo que se va a ahorrar la gente, que puede ahorrar dinero. A ver, yo creo que claro que hay que plantear las cosas desde lo que la gente se puede ahorrar o desde lo que va a ganar. Pero creo que también es importante educar desde una perspectiva no infantilizadora, que no obvie ni esconda las responsabilidades que tenemos, y hablo de responsabilidades y no de culpas, todos y todas, ¿no? No es un problema solo del oligopolio energético al que hay que meterle mano clarísimamente. Es un problema también del que nos tenemos que hacer cargo todos y todas. Y eso implica que el capitalismo, que no es más que droga dura y promete constantemente cosas que también nos tenemos que, son percibidas como cosas que resuelven o facilitan la vida de la gente. O sea, hay que ponerlo uno y lo otro, mostrar todo lo que se gana, pero a la vez mostrar que nuestros hijos e hijas y nuestras nietas no van a tener vidas decentes si algunas cosas que hemos incorporado como si fueran un tremendo bienestar y que no quitan tanto, hay que modificarlas. O sea, estar en manga corta en casa en el invierno o no sudar un poquito en el verano, no digo las temperaturas de 50 grados, digo no tener el aire acondicionado en las oficinas o en las casas que nos hacen a veces hasta tener que ir al puesto de trabajo con una chaqueta, no es una señal de progreso, sino es una señal de despilfarro, y eso hay que cambiarlo, porque de no cambiarlo nos vamos a dejar a mucha gente por el camino, ¿no? Por tanto, claro que hay que resaltar, como tú muy bien señalabas, todo lo que podemos ganar, sobre todo a nivel de calidad de vida, y creo que es también importante no dulcificar ni infantilizar lo que es necesario modificar y donde tenemos responsabilidades, que serán asimétricas, pero son responsabilidad, porque la responsabilidad es lo único que te otorga agencia para poder cambiar. Si yo no soy responsable de nada, no soy agente de cambio de nada, ¿no?
En segundo lugar, gracias Tere por tu comentario. Me parece que la escuela, coincido contigo, es un espacio excelente para trabajar esas cosas y me alegro de que te haya parecido que pueda ser sugerente. Gracias Toñi también por el tema de los cuidados y has apuntado una cosa que a mí me parece importante, ¿no? Y es el tema de trabajar la idea del cuidado no como una carga, sino como corresponsabilidad. Creo que tenemos un cuidado importante, un problema importante si percibimos la obligación de ocuparnos de otros y otras como una carga o como una cosa anormal que cae sobre ti, ¿no? Yo creo que la palabra corresponsabilidad es clave, corresponsabilidad entre hombres y mujeres, entre personas, entre instituciones y personas, entre comunidades y personas, ¿no? Y la corresponsabilidad desde mi punto de vista es absolutamente clave, incluso para posibilitar una democracia sana o para posibilitar un ejercicio de la libertad que no sea el puro saqueo y la pura dinámica del cada cual lo que pueda y expulsión del resto, ¿no? Y Charo, en lo que decías sobre el tema de las ciudades, hay un trabajo muy rico en torno al urbanismo ecofeminista y feminista. Yo te diría, en Barcelona se están haciendo algunas propuestas bien interesantes en ese sentido en el marco de la ciudad. También en el País Vasco se ha trabajado muchísimo de urbanismo ecofeminista, sobre todo en la ciudad de Vitoria. Y si queréis buscar para atraer a alguien o para contar con alguien, yo os recomendaría un equipo de trabajo que es excelente, catalán, que se llama Punt 6, es decir, punt como punto, pero sin la O, y 6, ¿no? Es un equipo de mujeres que son urbanistas feministas que con una perspectiva tremendamente transdisciplinar han mirado la lógica de la ciudad percibida desde esa lógica del cuidado y también de la conexión con los sistemas naturales. Yo creo que os podrían, lo voy a poner en el chat para que lo tengas y puedas recogerlo de ahí, pero hacen un trabajo buenísimo. Yayo, ya has concluido, ¿no? Vale. Bego, que hay una palabra tomada. Hola, yo, gracias Yayo por tu juego de lenguaje que haces. El otro día se nos planteó dentro del grupo el tema de entrar en el fondo del lenguaje. No podemos cambiar determinadas concepciones desde el mismo contenido de la palabra, por ejemplo, capitalista, porque tú haces capitalista y te informas una imagen aquí. Darle contenido a cuando tú dices eso es una tendencia capitalista, ya tiene una imagen que no es posible y ni fácil variar. Entonces hay que jugar a cambiar el lenguaje y tenemos que hacerlo con profundidad. No podemos seguir pensando que los obreros de los sindicatos son herramientas a cargo del capitalismo. O le damos una vuelta a esas concepciones que tenemos o no podremos cambiar los contenidos que deseamos transmitir, ¿vale? Entonces, yo creo que es una tarea muy seria que tenemos ahí y además dura porque enseguida nos invade. Fijaos que los ítems que tenemos en las escuelas para evaluar a los alumnos están basados en los ítems de las empresas capitalistas de rendimiento. Entonces, no nos tenemos que tener claro que nos están utilizando. No, es que no, sí. Cada vez que yo evalúo, depende qué cosas, sí. A lo mejor tengo que ir pensando en negarme a evaluar determinadas cosas o de determinada manera, pero fundamentalmente en el contenido del lenguaje que nos invade y nos... Perdonad, es que... Gracias. No, yo coincido muchísimo con eso. O sea, a mí el lenguaje me parece importante y como además
es también un campo de batalla y constantemente se produce la apropiación de las palabras y de los términos, hay que estar constantemente precisando y resignificándolos. Bueno, no tenemos palabras pedidas. Se ha puesto en el chat un enlace, si lo queréis ver, de Guillermo, me parece que es de Guillermo, creo, sí, para un... ¿Lo tenéis ahí por si queréis? Oh, María, vale. María, gracias por la aclaración. Y por si queréis verlo, está interesante. No sé si hay más palabras pedidas, ya van a ser 1:30. Si no hay más, pues ¿os parece que concluyamos la mañana que llevamos? ¿Os parece? Bueno, yo solamente agradecer a Yayo la generosidad que ha tenido por compartir su trabajo hoy aquí, el interés que ha mostrado por parte suya a la hora de intentar participar dando esta charla aquí en nuestro congreso, por otras actividades que ella tenía y que hemos estado en contacto con ella para que pudiera estar, tu tiempo, este tiempo que has participado con nosotros y agradecerte mucho el mensaje que has lanzado y la claridad de las palabras con las que has comunicado tus ideas. Hay una persona, Charo Rodríguez, que quiere decir algo. Se me quedó el micro. Bueno, perdón, pero bueno, ya aprovecho. Se me había quedado la mano alzada. Aprovecho para decir a Yayo cómo cambiamos un poco la conciencia de la gente para que cambie. Porque si ahora, por ejemplo, Ponferrada, bueno, en cualquier sitio, ¿no? Quieres que la gente se haga consciente de que no todos podemos estar en coche individual, que hay que ir al transporte colectivo, a la bici, a caminar. Un milagro, no sé, algo para que la gente sea consciente de ello, porque parece como que el que tiene que cambiar siempre es el otro y no nosotros mismos, ¿no? Gracias. Ay, ojalá pudiera darte una receta, pero la verdad es que no la tengo, o sea que no hay más que el trabajo en los colectivos en los que estamos, intentar ir cambiando, y de vez en cuando pasan cosas que suponen como saltos cualitativos hacia adelante y otras veces hacia atrás, ¿no? Pero me encantaría poder darte una receta, pero no la tengo. Y nada, y termino, o sea, yo sí que quiero agradeceros a vosotras y a vosotros que me hayáis dado este espacio, o sea, para mí es un placer haber podido compartirlo y quiero daros las gracias además por vuestro trabajo, por la tarea cotidiana que hacéis, por organizar el congreso, por seguir reflexionando sobre la educación y nada, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, antes Pepi. Bueno, yo quiero despedirte en nombre de todas las personas que estamos aquí, agradecerte profundamente de verdad tus aportaciones. Nos has dado muchos argumentos para defender la pedagogía en la que creemos, de la cooperación, de los cuidados, y nos has dado ideas, argumentos para poder defendernos frente a este mundo tan difícil al que nos enfrentamos. Gracias, muchas gracias, Yayo. Si os parece, nos abrazamos y así le damos un abrazo a Yayo. Ahí está. Vamos, que aquí somos muchos, que aquí sí podemos. Ahí, no, hay algunos que se abrazan demasiado. Bueno, gracias a todas y a todos por el esfuerzo de haber estado aquí y seguimos que tenemos más, ¿verdad? Esta tarde, mañana, no sé, ya no sé, el domingo, no sé. Pero que ha sido un placer, os habéis portado muy bien, muy bien. Da gusto, sí. Nos quedamos un momentito el grupo de organización, por favor. Vale, muy bien. Esta tarde con Fernando Zembranos, Un placer. De Ecologistas. Gracias. Bueno, vais a disfrutar mogollón con Fernando, ya os digo. Vale, muy bien. Un beso, Yayo.